Bueno, básicamente estuvieron bien, el examen estuvo bien, algunos, la idea era un poco, o sea, no, yo no puse en el examen general, más allá de la nota, cuestiones que confronten la selección de algún ejercicio por parte de ustedes o no, simplemente era presentarles un caso, que es como, y bueno, relacionar un poco la materia con lo que mañana pueden llegar a encontrarse en un equipo interdisciplinario, por su cuenta, ustedes, ¿no? En su casa o lo que decidan hacer, salir a dar ejercicio a nivel a domicilios, o sea, medicinales, del tratamiento. Y bueno, la idea es que ustedes también involucren eso en cuanto a, no, obviamente, si te dedicas por tu cuenta no vas a pedir un hemograma o un electrocardiograma, pero sí, si te lo muestran o tenés la posibilidad de verlo, saber de qué se trata o tener una idea, ¿no? Esa era la cuestión. Y desde ahí plantearse esa situación, ese contexto, para empezar a planificar el ejercicio. Y creo que, bueno, todos han hecho medianamente, por ahí vi alguno que puso un hit, ahí yo no me arriesgaría a hacer un hit en ese contexto, no sé qué entenderás, o sea, no me acuerdo ahora quién fue, lo digo a modo general para que ustedes lo entiendan. Quizás haya gente que no se conecta, no sé, porque con esto no hay presentes, y bueno, digo, no es que no hay presente, simplemente que no me obliga a mí, no tengo obligación de tomar ausente o presente, y por más que yo ponga ausente por una cuestión institucional, no va a quedar libre. O sea, entonces, ¿de qué sirve poner ausente o presente? Pero digo, bueno, si hay alguien que no está presente, que no está escuchando los audios, que no presencia las clases, yo no me arriesgaría a hacer un hit en el contexto que yo planteé. Simplemente porque el HIIT, la palabra te lo dice, es un entrenamiento intervalado de alta intensidad. Pero yo no puedo arrancar con alguien que viene en ese contexto con la alta intensidad. Y me refiero a una alta intensidad aeróbica, ¿no? Básicamente no hace falta que sean trabajos anaeróbicos. Con lo cual, bueno, tengan en cuenta eso. Este, y bueno, eh, la idea era esa. Después la mayoría, creo que eso lo vi en uno igual, ¿eh? Esto lo comento por si esa persona está acá, después reviso, la verdad que no me acuerdo quién era. La mayoría de sus trabajos estaban muy bien, y bueno, la idea es esa, ¿no? Era encontrarse con un caso determinado que les puede llegar a tocar en una patología determinada. Y con eso tendrán que salir a investigar, si es un equipo interdisciplinario, intercambiar, ¿no? Ya hemos visto en la rehabilitación cómo tienen que ser los factores, cuál es el papel del profesional en un equipo interdisciplinario, y con eso poderlos analizar. Bueno, básicamente sí, esas son las devoluciones que yo les hago de los parciales, y bueno, están todos aprobados, no hubo ningún desaprobado. La idea era un trabajo, si bien yo les digo parcial, pero bueno, un trabajo que ustedes tienen que elaborar. Algunos estuvieron mejor que otros, ¿no? Que no han justificado tanto. Estuvo muy bien en el caso de Sebastián, en el caso de Carlos, que lo vi, bien justificado, y bueno, la idea era más que nada la justificación, ¿no? Porque después la rutina y el armado uno lo puede ir diseñando. El tema es poderlo justificar, porque en un equipo interdisciplinario ustedes siempre se van a encontrar con la necesidad de justificar por qué hacen lo que hacen. Y eso sale de estudiar. No hay otra chance. O sea, no es un. A ver, si aleja mucho trabajar en un equipo interdisciplinario, si ustedes apuntan a eso mañana, te aleja mucho de meterte a un gimnasio a dar las típicas rutinas de que te da un profesor del gimnasio, ¿no? Donde te escribe los 3 de 15, te da el papel y listo. O sea, está muy lejos de eso, porque vos ya te vas a codear con médicos, con kinesiólogos, con gente que tiene una experiencia en salud, y en cierta manera su formación está más orientada hacia la salud. Y como la orientación del ejercicio no orienta tanto a la salud, sino más a la educación, es donde ahí la pelea por entrar, el instructor, el profesor de educación física, por entrar al ámbito de salud, no es solamente una pelea legal. A esto me refiero, que entiendan. No se trata solamente de una pelea legal,
Legal me refiero a que el título te avale a entrar dentro de un hospital, ¿se entiende? Tiene que ver por un cambio de cómo están hechas también las formaciones, porque hay poca base biológica en el profesorado de educación física, en los mismos instructorados. De hecho, en este instructorado ustedes tienen una base un poco más amplia biológica que en el profesorado de educación física. Entonces, en realidad esto es relativamente, ¿eh? Yo creo que la falla es completa en todo. Se enciende. Entonces la pelea más que legal, antes de ser legal, tiene que ser educacional, tiene que ser de revisar hacia dónde se quiere formar al instructor o al profesor. Porque si es para simplemente solamente la educación, hay una pata de ahí que le falta en la salud. Entonces vos no tenés histología, no tenés una base de química, no tenés una base de cuestiones biológicas que te van a hacer entender para qué pones un cuerpo a moverse. Entonces se dificulta eso ahí. Entonces la pelea también pasa por otro lado. Y bueno, lamentablemente van a tener la necesidad de la posibilidad de poder entrar si es que quieren buscar un trabajo en ese ámbito, pero también la necesidad de salir a estudiar por la cuenta de ustedes, porque si no se van a quedar atrás. Y ahí es donde tienen que darle. Pero bueno, esa era un poco la idea, ¿no? Igual el caso no dependía de justificar con la fisiología del libro o de los papers, simplemente era, el caso ya te proponía un estado, una situación, y uno planteaba ciertas entrenamientos. Pero bueno, esa era Sí, Juan, la idea. igual, Juan, igual no estaba, no sé, ahora que vos estás diciendo esto, me quedé pensando, ¿estaba planteado desde este punto de vista, digo, de trabajar con un grupo interdisciplinario o nosotros nos podíamos plantar, poner del lado esto, de personal o de trabajar en algún gimnasio? Sí, O... así todos, no, yo aclaré esta situación en realidad lo que dije es para cualquier ámbito, no solamente para el interdisciplinario. Si vos Pero querés no, o mejorar sea, la claro, condición. no estaba planteado que desde ese punto No, de vista no, nosotros en el podíamos, ámbito no. No, está no, bien. igualmente lo que entra igualmente la confección en sí, si trabajás en lo personal, no creo que te lleven un hemograma, pero bueno, No, 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 el tema es, ya sé. Lo que pasa que era como que, o sea, yo entendí como que nosotros nos podíamos parar, no sé, o como profes de un gimnasio, o como, no sé, una profesora, una personal, o no sé, una cosa así. O sea, sí, sí, o sea, igual si no me planteé, te pares donde te sí, pares, te vas a tener que parar en el estudio de la fisiopatología, si es que está orientado a sí, eso, digo, ¿no? Si alguien, vos podés entrenar a sí, sí, alguien, aunque lo entrenes hacia la estética, o sea, la cuestión fisiológica es la que siempre te justifica lo que haces, fisiológica, biomecánica, anatómica, o lo que quieras darle desde la biología, a eso me refiero. O sea, vos puedes ser un tipo que estudia en educación física, pasa mucho. Vos podés ser un buen pedagogo, con un manejo de chicos bárbaro, y con una clase de 20 tipos donde manejas el juego muy bien. Pero bueno, eso es una cuestión del aprendizaje a través del juego y que tenga que ver con el juego. Entonces voy a decir, uy, mirá qué lindo juego para que los nenes puedan, no sé, incorporar valores a su conocimiento. Bárbaro, está todo bárbaro. Pero digo, temas con las carreras de que se deja mucho de lado la parte biológica. Entonces no se puede justificar a veces cuáles son los cambios biológicos que vos querés provocar en el organismo, ya sea para el estético, para la salud o para la competición, con la base biológica que tienen las carreras de este tipo. Entonces es más que ahí donde se mete el kine, donde se mete el médico deportólogo, porque tienen la base biológica más estructurada. Entiendo aquel que se dedica al yoga y al pilates, que también tiene una muy buena base pedagógica y demás, y hasta biológica, depende cómo se hayan formado, pero el tema está orientado en eso, que ustedes puedan justificar esta clase, esta materia está para justificarlo más desde el lado biológico y desde el lado, obviamente, desde el ejercicio, desde donde lo quieran ver.
Obviamente, como les dije, por ahí no van a tener ese hemograma que yo les presenté en alguien que vos empezás a entrenar porque no te lo va a llevar a vos. Algunos sí, ¿eh? Algunos te preguntan y bueno, depende cómo te vea el alumno, si dice, bueno, le pregunto a este a ver si sabe. En realidad no sería la persona adecuada si quiere hacer una consulta sobre un valor en un hemograma. Tiene que ir al clínico y preguntarle al médico. Pero digo, nosotros tenemos que tener en cuenta porque vos podés ver cómo cambia eso. O sea, a ver, si en el hemograma a mí me sirve saber cómo tiene los triglicéridos, porque yo armé un programa de ejercicio con esa persona y pasado 3, 4 meses el tipo se hace otro hemograma, vuelve y tiene los triglicéridos más bajos. Entonces voy a decir, ¿esto en qué es lo que pasó acá? ¿Hubo un cambio en la alimentación o hubo un cambio? ¿O el ejercicio también está haciendo lo suyo? Obviamente habrá que ver si ahí ella sigue entrenando, tiene frecuencia, entrenamiento, ¿no? Todo lo que hemos visto, las cargas y cómo es el proceso. Pero sí la idea era esa, que tengan eso bien claro en cuanto a la función, ¿no? Por eso era más que un examen, era un trabajo donde ustedes, bueno, planteaban su método, su forma de encarar esas 2 sesiones con esa persona que llegaba. Hacía claro lo del HIIT, porque hoy en día usan eso de moda y para todos es el HIIT. Entonces no hay que entender bien qué tipo de entrenamiento es ese, que no es nada más, o sea, no hay nada extraño en el HIIT. Es un entrenamiento de alta intensidad. Pasa que yo no puedo arrancar con alguien de cero de la alta intensidad la primera semana que me tocó la puerta. O sea, porque yo no evalué nada, no sé si tiene la base para meterse en la alta intensidad. Entonces es medio como tirado de los pelos, digo, si hacen eso, capaz que fracasen, porque el tipo va a entrenar una vez, va a ir muerto el segundo día, la primera semana, la segunda ni vuelve, porque está muerto. Entonces, esa era la idea. Igual eso lo vi, creo que en un examen, después todos creo que han más o menos orientados a esas sesiones, circuitos, que era lo ideal, o series y repeticiones, o como lo quieran ordenar, y trabajos que puedan ir hacia la zona media, zona tren inferior, tren superior, como ustedes lo hayan encarado, pero que tengan una intensidad, una dosificación adecuada a ese contexto. Esa era un poco la idea. Pero bueno, sí es lo que se cumplió. Sí aclaro lo del HIIT porque, como les digo, lo vi en un examen, y bueno, tengan en cuenta eso, ¿no? De no caer por la moda en los ejercicios. Está bien, ojo, yo no digo que el HIIT no tenga beneficios sobre la salud ni sobre ciertas condiciones metabólicas, pero el tipo de entrada en un HIIT no se va a poder meter. O sea, tengo que hacer una progresión para llevarlo ahí. Yo no es que esté en desacuerdo con el HIIT. ¿Se entiende? Al contrario, se está empezando a demostrar que la alta intensidad tiene beneficios muy importantes sobre ciertas enfermedades metabólicas. Pero si el tipo empieza hoy, yo no voy a arrancar por eso. Tengo que generar la base. ¿Se entiende? Eso es lo que les quiero decir. Tampoco interpreten que para mí el HIIT es un verso. No es un verso, o sea, es una metodología de entrenamiento de alta intensidad que hay que ir progresivamente para poder meter a ese individuo ahí. Y que seguramente se va a dar si se cumplen con las condiciones del proceso de entrenamiento correspondiente. Eso es lo que les quería nada más aclarar, y bueno, después relativamente sí estuvieron muy bien algunos justificándolos y armando sus planificaciones. Bueno, gente, ¿qué nos toca empezar a ver? Y que creo que va a serlo con lo que vamos a cerrar. Igual esta materia, si bien es cuatrimestral, empieza después otra que continúa con esta y que sigue con las otras diferentes patologías. Pero sí nos toca ver las patologías respiratorias. Habiendo terminado la parte de diabetes, después vamos a volver a la parte cardiovascular. La diabetes, la obesidad, lo que vimos es más que nada metabólica. Ahora vamos a ver algunas patologías. Las respiratorias que vamos a más o menos a tratar son el asma y el EPOC, que son 2 patologías respiratorias fundamentalmente crónicas en el tiempo, o sea que tienen una evolución
y que el ejercicio de alguna manera puede mejorar parámetros fisiológicos, circulatorios, respiratorios, contrarrestando el avance de estas patologías, ¿no? El sistema respiratorio lo pueden asociar con muchísimas patologías, desde el mismo COVID, hoy en día, ¿no? Donde tiene su gran implicancia. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer antes de entrar a esto es lo siguiente, hacer un repaso. Ahora yo les voy a compartir y hacer un repaso de lo que es el sistema respiratorio desde lo anatómico y desde lo fisiológico, de ciertas variables que pueden ser influenciadas, y lo vamos a hacer también con la parte cardiovascular cuando nos toque verla. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la anatomía a grandes rasgos y en base a esto del sistema respiratorio que yo les voy a compartir. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, porque a veces en la anatomía del primer año no alcanza porque es cuatrimestral. Esto es un poco lo que le comentaba anteriormente. Ven, acá hay posiblemente un ejemplo a lo que me quería referir, es que, por ejemplo, al ser cuatrimestral la materia anatomía humana, vos te podés enfocar más que nada a la anatomía del aparato locomotor, que en definitiva es la que más se asocia a la formación que tiene la tecnicatura o las carreras de ejercicio. Pero eso te deja de lado y no te da tiempo a la anatomía esplácnica, ¿no? De, por ejemplo, el aparato cardiovascular, el respiratorio y demás. Y a la neuroanatomía, que tiene que ver con la anatomía propia de nada más y nada menos que el famoso sistema nervioso central y periférico. Y eso también es importante, porque después te va a dar la posibilidad de entender todo esto. Entonces vamos a hacer un repaso de cómo está formado el sistema respiratorio en su condición general. Bueno, ustedes saben que el sistema respiratorio es un sistema que está formado por un conjunto de órganos. Esos órganos forman el sistema respiratorio. Y básicamente al conjunto de esos órganos se los divide en dos partes. Los pulmones por un lado y las vías aéreas por el otro. Las vías aéreas van a estar conectando al medio externo con los pulmones. Entonces, el aire va a ir y venir del medio externo al medio interno, o sea, desde el afuera al pulmón, y del pulmón hacia el afuera, ¿no? Y ahora después vamos a ver que básicamente también vamos a necesitar, acá lo vemos, todas las vías respiratorias que terminan en dos pulmones. Básicamente por fuera del mediastino en el tórax, ¿no? Con lo cual, esta estructura va a estar encargada de transportar aire y de intercambiar, de respirar, que es el intercambio gaseoso del aire con la sangre. Esto se va a dar dentro del pulmón. Ahora vamos a ver cómo se van a separar estas vías respiratorias en vías conductoras y respiratorias y conductoras. Ahora lo vamos a ver. Entonces, básicamente, nosotros tenemos la anatomía de este sistema respiratorio, que es la que vamos a repasar ahora, y tenemos que tener en cuenta que se divide esta estructura en una porción conductora y otra porción respiratoria, ¿no? Esa porción conductora, de alguna manera, los órganos que solamente conducen, o sea, la porción conductora, conducen el aire de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Ahora, la porción respiratoria no solamente conduce, o sea, conduce, pero además intercambia gases con la sangre, ¿no? Esa porción es correspondiente al intercambio gaseoso, a lo que se llama hematosis, que quizás lo habrán visto en fisiología, el intercambio gaseoso, y se da a nivel de ciertos órganos de la vía respiratoria. Entonces, si nosotros hacemos una división de estas porciones, o sea, qué órganos forman la porción conductora y qué órganos forman la porción respiratoria y conductora, también podemos nombrarlos acá. O sea, básicamente la porción conductora siempre va a estar fuera del pulmón y está formado por la cavidad nasal,
la rinofaringe y orofaringe. La palabra rino viene de la cavidad nasal unida atrás a la faringe, y ahí se forma lo que se llama rinofaringe. Si vos metés un caño por la nariz y lo metés hasta el fondo, va a tocar la faringe, porque la cavidad nasal se comunica por detrás con la faringe, ¿no? Esto pasa cuando te hisopan, por ejemplo, uno de los hisopados para el COVID es por la nariz, le meten el conducto hasta el fondo y lo que hacen es sacar secreción de la faringe, porque está bien al fondo, ¿no? La orofaringe, porque la faringe no solamente se comunica con la cavidad nasal, sino también se comunica con la bucal, ¿no? Que si bien la boca corresponde al aparato digestivo, se comunica atrás también con la faringe. Y en definitiva yo puedo largar y tomar aire por la boca. Lo que pasa es que la boca anatómicamente se considera un órgano del aparato digestivo, no del aparato respiratorio. Con lo cual ténganla en cuenta si quieren, con comunicación a la faringe. Ahora eso se va a ver en dibujos más adelante. Luego de la faringe viene la laringe, ¿no? Se comunica con la laringe, la faringe, y la laringe se comunica con la tráquea. La tráquea sigue su recorrido y se bifurca en dos bronquios principales. Uno va a entrar al pulmón derecho, otro va a entrar al pulmón izquierdo. Cuando entran en el pulmón se dividen en bronquios lobares de lóbulo. Cada pulmón tiene, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, superior e inferior. Entonces los bronquios se van a dividir cuando entran al pulmón en lo que se llaman bronquios lobares. Una parte va a tener que ir al superior, otra al medio y otra al inferior. Y una vez que entran a cada lóbulo, esos bronquios lobares, se dividen en segmentarios, porque cada lóbulo se segmenta en una parte anterior, apical, basal, posterior, media, lateral, depende de qué lóbulos habla. Entonces, esa es la parte conductora. Acá se conduce aire, pero no se intercambian gases. Ahora, estos bronquios segmentarios, cuando entran a cada lóbulo, se van dividiendo en bronquiolos respiratorios. Esos bronquiolos respiratorios van a ir dividiéndose cada vez más chiquitos, formando conductos alveolares. También los conductos alveolares van a formar sacos alveolares, y los sacos alveolares terminan formando los alveolos, ¿no? En esta parte sí hay intercambio gaseoso, además de conducirse el aire. Y esto es bien adentro del pulmón. Entonces, ahora vamos a ir viéndolo de a poco y lo van a ir entendiendo. En el pulmón, de estos 4 órganos, el alveolo en sí es el que más intercambia gases, ¿no? Ahí se produce el intercambio gaseoso alveolo capilar entre el alveolo y los capilares que rodean al alveolo. En realidad los capilares rodean a todos estos órganos para intercambiar gases. Porción conductora. Está formado por las vías aéreas que conducen a los sitios de respiración dentro de los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿no? Obviamente está la porción que solamente conduce. Las vías de conducción comprenden tanto las que están fuera de los pulmones como las que están dentro, porque algunas de las que entran a los pulmones también son conductoras solamente, como por ejemplo esto. Los bronquios principales entran en los pulmones y se dividen en lobares, de acuerdo al lóbulo, y estos en segmentarios. Pero hasta acá entraron al pulmón y sin embargo no intercambian gases, solamente conducen, pero están dentro del pulmón. Entonces hay una parte, más allá de que acá dice fuera de los pulmones, tengan en cuenta que esta partecita sí está dentro del pulmón, pero no llega a intercambiar. Llegan acá, cuando llegue el aire acá va a intercambiar. Entonces, la parte conductora está formada por cavidad nasal, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios principales primarios. O sea,
fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios principales que entra cada uno a cada pulmón, después se divide en bronquiolos, ¿no? Todo lo que dijimos, lóbulos, bronquiolos para cada segmento, superior, medio e inferior, y después lobares, esos son los lobares, y después los segmentarios, adentro de cada lóbulo, ¿no? Esa es la parte que va a conducir hacia los pulmones aire y sacar aire de los pulmones. Después tenés obviamente las vías conductoras solamente que están dentro del pulmón son los bronquiolos principales, que se ramifican en bronquiolos, y serían la parte final de la porción conductora o de las vías conductoras. Esto es lo que les dije antes, hay una parte que está dentro del pulmón, pero que solamente conduce y no intercambia. ¿Mm? Y acá lo vamos a ver, porque ahora después vamos a ver la parte que intercambia. Entonces acá vemos cómo llega un bronquio, por ejemplo el derecho, se divide, este se llama bronquio terminal, se divide en bronquios terminales, que son en definitiva los lobares, lo que van a ir a cada lóbulo, ¿no? Y de esos lóbulos se van a dividir los respiratorios. Acá sí, cuando se dividen los bronquiolos respiratorios, ya son parte de la porción bronquios respiratorios, de la porción que intercambia, además de conducir. O sea, el aire viene por acá, no viene por acá, hasta acá se conduce cuando ya llega acá, empieza a haber algo de intercambio gaseoso. Después luego se va a ir hacia los sacos alveolares y conductos alveolares, y los alveolos en sí, que son estas uvas que ustedes pueden ver acá, o parecidas a las uvas, donde se intercambia ya bien, se produce el intercambio gaseoso. O sea, el oxígeno que viene del aire tiene que entrar adentro del capilar para ser transportado al organismo, a todos los tejidos, y el dióxido de carbono que viene de la sangre tiene que pasar al alveolo y salir obviamente por la expiración. Ese mecanismo ventilatorio lo hacemos con la inspiración y expiración. Inspiramos, tomamos aire, expiramos, largamos aire, ¿no? Eso tiene que ver con la mecánica ventilatoria que vamos a ver en la parte fisiológica. Bueno, ahora vengo porque ya Zoom me va a cortar, y les grabo esta y vengo con la que viene, ¿eh? Recordings. Que conduce y las vías que conducen intercambian gases, ¿no? Ahora avísame si escuchan. Se te corta, Juan. Conexión estable. Bueno, entonces espero que no ya la tarde se cortó un par de veces. La idea es esa, ¿no? O sea que acá va a haber intercambio, las estructuras que solamente conducen, que intercambian, están conectadas. Corta, ¿no, chicos? Fíjense entonces cómo acá Sí, yo no entendí nada de lo que bronquio. dijo. Juan, Juan. yo no te entendí nada de lo que dijiste. Se te cortó Corta. más de la mitad de la frase. No sé si es a mí, pero... Ah, no, a mí también, a mí también. Sí. Bueno, ahí no sé si están escuchando, Recording stopped. sobre todo en vasos más pequeños, mientras siguen el árbol bronquial dentro del parénquima pulmonar, ¿no? Los capilares establecen un contacto estrecho con las unidades respiratorias terminales, o sea, los alvéolos. Así hablamos de intercambio gaseoso, el alvéolo y el capilar.
ya en realidad es el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos, en contacto con el capilar, o sea, separados por una membrana alveolo-capilar, pero en contacto. Pueden las ramificaciones, la arteria, Recording stopped. a ver, esperen porque esto... Bueno, gente, ¿me escuchan ahí?